La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. ¿Qué tal? Los saludamos a todos, agradecidos por las muchas bendiciones que Dios nos ha dado continuamente. Dice la palabra de Dios en este salmo que Él nos colma de bendiciones. Ahora alguien pudiera sorprenderse y preguntarse, oye, pero bendiciones y mira lo que estamos atravesando, nos está pasando esto, nos está pasando lo otro. Pero si nosotros comparamos cómo estamos viviendo ahora, o sea, con aquellos u otras personas viviendo en otras partes del mundo, entonces estaríamos conscientes de las grandes bendiciones que hemos estado recibiendo de parte de Dios. Y una de esas tremendas bendiciones, que es la principal de la cual se ramifican las otras, es lo que Cristo hizo por nosotros, siendo Él la gran solución para el gran problema de la humanidad. Y este es el tema que seguimos contemplando en esta hora, dándole seguimiento, que es la única solución al gran dilema de la humanidad. La única solución al gran dilema de la humanidad. Y como lo habíamos mencionado en nuestra sesión anterior, queremos adentrarnos ahora a lo que tiene que ver con la naturaleza carnal, aquel espíritu antagónico a Dios que todos heredamos y que nos lleva continuamente al pecado, que es el gran dilema de la humanidad. Queremos entrar en esto un poco más a fondo porque creemos que el entendimiento de esto, cuando me refiero a esto, es el entendimiento de la operación de este espíritu morando en los seres humanos. El entendimiento de esto nos ayudará a percibir, le ayudará a percibir la condición en la cual se encuentra, qué es lo que debe hacer y entender el concepto de que en efecto sí se puede vivir libre de pecado. Que una vez que el individuo logre embonar su vida con Dios, él puede abandonar el pecado completamente. Pero hay algo que quisiera que considerara y es lo siguiente. Quiero pedirle que por favor atienda a estas cosas con una mente abierta. En un tiempo como este, muchos tienen su propia manera de pensar y he estado martillando en cuanto a aquello. Muchos tienen su propia manera de pensar, tienen sus propios conceptos, tienen sus propias doctrinas que hasta el presente han estado rigiendo su vida porque eso es lo que tienen almacenado en su mente. Y vuelvo a recalcar, el individuo actúa, procede conforme a los criterios que tiene almacenado en sus mentes. Entonces, la idea de todo esto, lo que estoy procurando es que usted logre acondicionar su mente para escuchar con un espíritu sincero la verdad de todo esto. Y claro, si usted tiene su Biblia, puede corroborar todo lo que he de estar expresando en esta hora. Dios está procurando su bienestar. Él está procurando su bienestar. Y quisiera arrancar con el siguiente pensamiento. El siguiente pensamiento. La raíz del problema, ¿sí?, es el legado que dejaron nuestros primeros padres.
la raíz del problema de toda la humanidad es el legado que nos dejaron nuestros padres. ¿Y cuál es ese legado? La naturaleza carnal. La naturaleza carnal. Nosotros hemos venido a este mundo con este espíritu ya morando en nosotros. Ese mismo espíritu se produce en la vida del individuo desde el vientre de su madre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, si mal no recuerdo. Dice David, en pecado me concibió mi madre. Entonces ya venimos a este mundo maltrechos, ya con esa tendencia hacia el mal. Y eso es evidente porque se ve claramente en la vida del niño a muy temprana edad. Aún siendo recién nacidos, siendo cargados por esa madre o ese padre, esa criatura manifiesta aspectos de esa naturaleza carnal. El problema es que los padres no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque quedamos envueltos en la belleza y la ternura de esa criatura. Y por cuanto somos ignorantes de la operación y la vigencia de ese espíritu carnal en esa criatura, no es fácil percibir su manifestación. Por ejemplo, en su manera de llorar, cómo llora, cómo grita, cómo reacciona ese pequeño cuerpecito. Pero confío en que habrá entendimiento y habrá luz a medida que vayamos ahondando en esto. Entonces, la presente realidad, la situación en la cual nos encontramos, la gente no considera la naturaleza carnal en la obra divina de salvación. No la considera. Generalmente cuando se habla de Cristo, cuando se evangeliza, se hace mención del arrepentimiento, se hace mención de la confesión, se hace mención de el perdón de los pecados, los cuales son esenciales para esa obra de salvación. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquel que está escuchando, cuya intención es la de adentrarse en esta nueva experiencia de salvación, especialmente cuando es esa primera vez, cuando escucha de alguien que considera es espiritual, porque va a tal iglesia y va a esta otra iglesia. Entonces, cuando escucha y recibe ese entendimiento, ese individuo que es pecador y va en busca de Dios, va a actuar, va a proceder conforme a lo que se le ha enseñado. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando arranca con esta nueva vida, porque el arrepentimiento, la confesión de los pecados y el perdón y todo aquello, estos elementos son esenciales para poder lograr esa compenetración con Dios. Son esenciales. Pero lo que muchos no entienden es que ese es solamente el inicio. Y ahí termina el asunto. De ahí en adelante siguen viviendo y, bueno, yo soy salvo y gracias a Dios porque Él me ha salvado de mis pecados, pero todavía sigue incurriendo en pecado. Esa es la razón por la cual usted ve a la gente que muchas veces comenta, oye, mira, él va a la iglesia y mira lo que está haciendo en su casa. Mira cómo este hombre está tratando a su esposa. Mira cómo esa persona habla. Hey, mira lo que hizo. Y es cristiano. Y carga la Biblia bajo el brazo. Y comentarios de ese tipo. Pero claro, ¿por qué se dan? Están viendo vidas que están viviendo esta experiencia de salvación a medias. ¿Por qué? Porque si bien se lidió con el pecado, refiriéndome a los pecados pasados, ha sido perdonada esa alma, todavía está vigente la naturaleza carnal
que requiere de esa segunda obra divina, esa segunda obra de Dios, de manera que el individuo cese por completo el pecado, para asegurar la obra de salvación y que sea en una manera permanente y no se encuentre pecando y pidiendo perdón y pecando y pidiendo perdón. Esa es la idea de este asunto. Entonces es importante entender este asunto claro, viendo el paquete completo de la obra divina de salvación en la vida del individuo. Ahora, valdría hacernos una pregunta. ¿Qué es la naturaleza carnal? ¿Qué es la naturaleza carnal? Ahora, la naturaleza carnal es ese espíritu que se rebela contra Dios y contra todo lo que Él ha establecido. Y es común a todos los seres humanos, excepto Cristo. Cristo nunca tuvo una naturaleza carnal. Él nunca tuvo esa naturaleza de pecado. Él fue perfecto. Él vino a este mundo como 100% divino y 100% ser humano, sin esa naturaleza carnal. Y esto lo heredamos, como lo había mencionado, de nuestro primer padre, Adán. Ahora, cuando podemos darnos cuenta de que este espíritu es antagónico a Dios, podemos entender con esto por qué cuando usted le dice a un niño, no toques eso, hace exactamente lo contrario. Esa es la realidad. Cada padre ha tenido esa experiencia con su hijo. En el instante en que se le presenta esa ley que es buena, es apropiada para él, es propia, le conviene, cuando ese niño escucha ese mandamiento, en ese momento se levanta esa naturaleza carnal y dice, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es contraria a todo lo que Dios ha establecido. Todo lo que es bueno, todo lo que es propio, todo lo que es conveniente para el ser humano. Esa naturaleza carnal se revela contra aquello. Le lleva continuamente a la contraria. Tú le dices a ese muchacho, siéntate. Y esa naturaleza dice, me voy a parar. Y el niño se para, se revela. ¿Y sabe una cosa? Esto no queda ahí mismo durante la etapa de la niñez. Esto sigue durante la etapa de la adolescencia y así mismo cuando el ser humano llega a ser una persona adulta, y eso sigue hasta la ancianidad. Si no se lidia, en la medida en que no se lidia, en que no se trabaja para erradicarse ese espíritu de la vida del individuo, ahí sigue y va cobrando fuerza al transcurrir del tiempo. Va cobrando fuerza. Esta es la razón por la cual usted ve, por ejemplo, cómo las personas quebrantan las leyes. Quebrantan todo tipo de leyes. La ley dice, la ley establece, debemos encaminarnos en esta dirección, y el espíritu dominando la vida del individuo dice, no, nos vamos a encaminar en esta otra dirección. La ley dice, por ejemplo, no te cruces, no debes cruzarte la doble línea al manejar. La naturaleza carnal dice, la vamos a cruzar. La vamos a cruzar, oh sí. Esta es la razón por la cual muchas personas quebrantan las leyes. Leyes gubernamentales, leyes de tránsito, leyes de todo tipo. De todo tipo. ¿Por qué? Por la operación de esa misma naturaleza carnal. Vamos a seguir estudiando un poco más aquello. Otra característica de este espíritu es que vive en el espíritu del hombre.
La naturaleza carnal vive en el espíritu, vive dentro del hombre, gobernando su vida, encaminándolo continuamente hacia el mal. Esto queremos corroborarlo yendo al libro de Romanos capítulo 7 y vamos a verlo desde el verso 17 hasta el 21. Romanos capítulo 7, versos del 17 hasta el 21. Esta es una porción que ha sido muy controversial al paso de los tiempos y queremos adentrarnos a ella para efectos de entendimiento. Dice la porción, ahora, para darles como un pequeño trasfondo para efectos de entendimiento, esta porción fue escrita por Pablo, inspirado por Dios, el apóstol Pablo. Y en esta porción, el apóstol Pablo, procurando explicar a los hermanos que vivían en Roma, tratando de explicar la operación de esta misma naturaleza carnal que lo denomina el pecado que mora en el individuo. Él, al plantear esto, al escribirlo, él se coloca en el lugar de una persona carnal. Él se coloca en el lugar de una persona carnal y en esa manera va desarrollando el concepto de la operación de la naturaleza carnal en la vida del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al Pablo manifestar o escribir lo que está plasmado aquí en esta porción, él no está implicando que él es carnal. Él no lo está implicando. Porque una vez que Pablo tuvo esa experiencia con Cristo, él dejó de ser carnal. Él dejó de ser carnal. Entonces, en esta porción, hay una parte en donde él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así es. Y esa es la condición de una persona carnal. Pablo nunca hubiera podido ser utilizado tan poderosamente por Dios si hubiera sido carnal. Ahora, en esta porción donde él dice, soy carnal, vendido al pecado, como dije, él se está colocando en el lugar de una persona que es carnal, que no puede ser la experiencia de él al momento de escribir esta porción. ¿Por qué razón? Porque en otra porción, en el libro de Corintios, creo que es Primera de Corintios, Pablo habla de que nosotros somos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo el individuo va a ser vendido al pecado y comprado por Cristo a la vez? Eso no compagina. Eso no tiene lógica. O eres vendido al pecado o eres comprado por Cristo. Pero no se puede estar en las dos condiciones a la vez. Así que con esto, y podríamos utilizar muchas otras porciones para corroborar este concepto que acabamos de presentar, pero vamos a ahondar en esto. Y es más, siéntase libre para llamar, porque nos debemos a usted. Nosotros nos debemos a usted. Es nuestra responsabilidad darle a usted respuesta convincente a la luz de la palabra de Dios de cada cosa que estamos manifestando, de cada cosa que estamos expresando para efectos de entendimiento. Entonces, como estaba diciéndoles, este espíritu mora en el espíritu del hombre. Que dice el verso 15 del capítulo 7 del libro de Romanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Termino haciendo lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El hecho de que yo no lo quiera hacer es una evidencia clara de que tengo el registro de que la ley es buena, es correcta, es buena, es propia para mí, es conveniente. De manera, como nos dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, el pecado que mora en mí. Esa es la misma naturaleza carnal. Ahora, la porción nos dice, nos acaba de decir,
que la conclusión es de manera que ya no lo hago yo. Yo no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora, alguien pudiera agarrarse de esto y decir, bueno, realmente no soy yo, así que yo no soy responsable. El responsable de aquello es el espíritu carnal que está morando en mí y me hace hacer aquello. Pero aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. Porque si bien el individuo no tiene el poder para poder vencerlo, y esa es otra característica que vamos a ver, pero sí tiene la solución delante de él, que es lo que estamos presentando. La solución lo tiene delante de él y él puede determinar si aceptar la solución o rechazarla. Y es allí en donde el individuo queda responsable delante de Dios. Es responsable. ¿Por qué? Porque puede ejercer su voluntad para salir de la situación en la cual se encuentra. Entonces, Pablo habla de el pecado. La idea es cuando el verso 17, él plantea, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fundamentalmente lo que está diciendo es que realmente yo no estoy promoviendo este asunto. Es que hay un espíritu, el espíritu de mal, de maldad, el espíritu de pecado que está en mí, me impulsa, me mueve a hacer aquello. Hay un poder, una tremenda fuerza que me impulsa continuamente hacia el pecado. Aunque en ocasiones, y esto generalmente ocurre con los males en los cuales incurre la humanidad, hay que tomar algo en cuenta con esto. El individuo desde muchacho, al paso del tiempo, él desarrolla lo que yo llamaría una afinidad con la naturaleza carnal. Llega un punto cuando lo que a esa naturaleza, lo que ese espíritu de pecado le gusta, a él también le gusta. Y llega un momento cuando prácticamente son uña y carne. Usted sabe cuando dicen, bueno, esas personas son, él es uña y carne con el otro, o ellos son uña y carne. Bueno, que son bastante unidos, están continuamente juntos, sus vidas se han compenetrado a tal grado de que hasta piensan igual, tienen la misma mente y están arriba y abajo, así siempre continuamente juntos conversando, etcétera. Bueno, a eso se refiere. Bueno, el individuo llega a un punto cuando en su vida ese constituye uña y carne con la naturaleza carnal. Y todo lo hace en acorde con lo que dice ese espíritu carnal. Así que hasta allí también está involucrada la voluntad del ser humano. Oye, cógete eso, tómalo, nadie te está viendo. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a coger? Mientras que algunos luchan, no debo hacerlo, no quiero. Otros, ni corto ni perezoso, van y ejecutan la acción. Y todo aquello depende del grado de la condición del espíritu de cada individuo, su trasfondo, cómo fue criado, las cosas que aprendió, a qué cosas se entregó. Y así mismo se va manifestando ese mismo espíritu carnal. Ahora sigamos, el verso 18 ahora nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien en mi carne. El individuo se está refiriendo, su interior, en su espíritu, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer las cosas que a Dios le agrada, pero carezco de la capacidad de hacerlo. No puedo, no tengo el poder para llevar a cabo lo que a Dios le agrada, lo que yo sé que me conviene. Y esto nos lleva a otro concepto que vamos a estar viendo un poco más adelante. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. En otras palabras, ya no lo instigo yo. Ya no es un impulso mío.
sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esa es la condición de la presente humanidad. El mal en la humanidad. El mal en los seres humanos. El mal de la naturaleza carnal. Por eso, mire, déjame decir una cosa. El individuo peca. El individuo incurre en la maldad porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza que está gobernando su vida. Razón por la cual tiene que pecar. ¿Por qué? Por eso mismo, porque esa es su naturaleza. Y ya hicimos mención, como por ejemplo les hablé acerca de el caso del cerdo. El cerdo le gusta revolcarse en el lodo. Ese es su ambiente. Esa es su naturaleza. A nosotros eso nos repugna. No nos gusta, eso nos da asco. Porque esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza como seres humanos es distinta de la naturaleza de un cerdo como animal. Entonces, cada cual según la naturaleza en él actúa en la manera más normal, como si fuera lo más normal. Por eso es que el individuo Dios lo considera pecador, porque el individuo peca como lo más normal en su vida. Esta es la razón por la cual alrededor del mundo, en muchas partes, las personas incurren en muchos males y ni les importa, ni fu ni fa, no les hace. Mientras que en algunos el asunto les causa terror. Ahora, les causa terror ese mal, pero otros males en los cuales incurren no les causa ese mismo efecto. Entonces, eso depende de cómo la vida del individuo fue configurada, por así decirlo, a través de su trasfondo, cómo fue criado, dentro de qué ambiente creció. Y asimismo, esa misma naturaleza se manifiesta a través de esos males en los cuales pues ha estado incurriendo. Así que podemos darnos cuenta a través de esto que ese espíritu mora en el espíritu del ser humano. Es un espíritu que afecta el espíritu del ser humano. La naturaleza carnal no mora en la carne físicamente hablando de la vida del individuo. Esto, lo que físicamente se puede ver, es la morada de ese espíritu en el individuo. Es la casa de ese espíritu en el individuo. Y asimismo desde adentro, ese espíritu va controlando las acciones del individuo, sus sentidos, su boca, su lengua, las cosas que dice, qué hace con las manos, qué hace con los pies, qué hace con su cuerpo y todo aquello, su mente, sus pensamientos, todo aquello. Y esta es la manera como este espíritu opera en el individuo. Esta es la razón por la cual el individuo peca, aún afirmando ser cristiano, si no ha sido liberado de ella. Y la gran noticia en relación con este gran dilema de la humanidad es que Cristo vino no solamente para perdonar los pecados pasados, pero también para librar al ser humano de la raíz del pecado, de manera que él no vuelva a pecar. Apenas estamos comenzando con esto acerca de la naturaleza de pecado, la naturaleza carnal. Por el factor tiempo, tendremos que darle seguimiento a esto más adelante en nuestra próxima sesión. Por lo cual, amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web
www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.